por muchas situaciones, porque el capítulo de Génesis es larga, porque Levítico habla de leyes y porque Génesis habla de genealogías y a veces llegamos a aburrirnos. Pero es bueno, hermanos, debemos de comenzar de nuevo a darle importancia a las Escrituras. ¿Qué sucede regularmente en las mañanas cuando te levantas? ¿Qué haces, hermano, hermana, cuando te levantas? Muchas de las veces, lo primero que pensamos es en el café, es en el desayuno. Lo primero que pensamos es, ¿qué voy a hacer este día? Mis planes, mis proyectos. Y comenzamos, mira, si hago esto hoy, mañana haré aquello, el otro. Y ahí nos damos cuenta que nuestras prioridades son otras que las cosas de Dios. Mientras Jesucristo nos dijo claramente, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que el pasaje de hoy nos enseña que debemos darle prioridad a la palabra del Señor porque es la misma voz de Dios. Y la palabra de Dios es la que debe regir nuestras vidas, nuestros planes, nuestros proyectos. Y dice Josué 1, 9, 8 y 9, y todo te saldrá bien cuando tú meditas la palabra de día y de noche. ¿Qué significa que la iglesia escuche a Dios orando? Oremos para que el Señor, el Dios de la palabra, sea quien nos hable, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque nos has permitido cantar, nos has permitido, Señor, poder tener un tiempo de adoración, pero ahora también nos permites y nos das el privilegio de escuchar tu voz. Te pido que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea quien nos hable, Señor, y que juntos podamos reflexionar y aprender más de ti, y que vayamos a casa con esta exhortación de amor, de poder escuchar tu voz todos los días. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos como iglesia la tarea de estudiar la palabra, de leer la palabra, tener los estudios bíblicos, pero muchas veces, hermanos, hay muchas cosas que también el enemigo pone en nuestras vidas para alejarnos del Señor y de su voz. Satanás es astuto. Satanás siempre va a buscar la manera de cómo desconcentrarte para que te alejes y no escuches la voz del Señor. Como les comentaba, lo primero que pensamos en la mañana, en vez de leer la Biblia, y no digo todo un capítulo largo, unos versículos que nos ayude, que nos dé sabiduría el Señor para el día, que nos dé fortaleza, lo primero que pensamos es en qué voy a desayunar, qué me preparo, ¿verdad? O lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y empezar a ver videos, WhatsApp, Instagram, y a ver qué me mandaron, a ver quién le dio like, lo que mandé, lo que puse anoche, y nos llenamos cosas que deben ser segundo o tercer lugar en nuestras vidas. Personas casi no duermen por estar en Facebook. Ahí se ve el puntito verde, ¿verdad? Es que no tengo sueño. Agarra tu Biblia y yo te aseguro que en 2 minutos te quedas dormido. ¿Sí? Porque hasta eso Satanás dice, hey, no leas, mejor duérmete. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que el enemigo pone para alejarnos del Señor, alejarnos de su palabra. Y entonces el creyente tiene que estar preparado para todo en este mundo tan difícil en el cual vivimos, y que hay mucha necesidad, hermanos, más que nunca, de estar cerca del Señor. Entonces,
cuando nosotros acudimos a otros medios y le damos prioridad a otras cosas de nuestras vidas, menos la palabra, entonces, hermanos, ahí descubrimos, revela dónde está nuestro corazón. Y debemos de recordar, amados hermanos, iglesia, que como cristianos, lo primero que nuestra vida debe tener, o nuestro corazón debe tener, es la palabra del Señor. Necesitamos escuchar a Dios en oración, meditar, reflexionar para crecer en el Señor, para crecer en santificación y de esta manera poder ser guiados en todos los aspectos por nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy nos da el Señor una oportunidad, hermanos, a tener una actitud correcta de leer la Biblia. Antes de acercarnos a Dios, porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Así que cuando llegues a tu casa, no avientes tu Biblia ahí en el sillón, en la mesa, ¿verdad? Ya fui al culto, órale, ahí va. Porque tal vez lo pierdas y el otro domingo vas a andar buscando, ¿verdad? ¿Dónde quedó la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es nuestra única regla de fe. ¿Y qué? ¿Y qué, hermanos? Conducta. Y la pregunta es, ¿realmente la Biblia es mi regla de fe y conducta? Muchas veces se oye bonito esa frase, la Biblia es mi única regla de fe y conducta, pero resulta que mi conducta es otra. Resulta que mi conducta va en contra de la palabra, entonces caigo en una hipocresía. Por eso el mandato del Señor es: lean. Bienaventurados, dice el Salmo 119, versículo 1, felices los perfectos de camino, los que andan en ¿qué, hermanos? En la ley de Jehová. Ahí empieza todo el contexto en el cual hemos leído hoy la palabra del Señor. Necesitamos escuchar al Señor en un mundo que cada vez se hunde más en el pecado, hermanos. Hoy más que nunca debemos de leer la Escritura, de meditarla, de estudiarla, reflexionar. Por eso, antes de leer la Biblia tenemos que hacer algo. Una de las actitudes correctas, hermanos, antes de leer la Escritura es la oración. Es orar al Señor. Y es un requisito importante que el creyente debe de tener antes de leer las Sagradas Escrituras, y escuchar al Señor en oración va a ser fundamental para tu vida. Y la pregunta es, ¿qué significa orar antes, o para qué orar antes de leer la Biblia? ¿Cómo es eso de escuchar a Dios en oración? El versículo 18 dice, todos juntos en su Biblia, si tienes tu Biblia abierta, dice: abre mis ojos para ver y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este trozo de la palabra, hermanos, que encontramos en el Salmo 119 del versículo 17 en adelante, es una oración del salmista. Es una oración donde le dice: Señor, abre mis ojos espirituales. Quiero ver, quiero contemplar, quiero descubrir las maravillas que tiene tu ley. Esta es una de las oraciones más cortas del salmista en medio de la invitación de leer la palabra, pero una oración poderosa porque tiene que ver con una petición de escuchar la voz del Señor. Y el siervo comienza orando: Señor, haz bien a tu siervo, que viva, que guarde tu palabra. ¿Cuántas de las veces usted ha adorado así, hermano? Señor, ayúdame a cumplir tus mandamientos. Señor, vivimos en un mundo caído. Señor, tengo muchos problemas en mi casa, en mi trabajo, en mi familia,
no sé, la escuela, pero Señor, no quiero pecar, ayúdame. Haz bien a tu siervo que guarde tu palabra aún en medio de mi problema. ¿Cuántas veces hemos orado así? Yo creo que muy poco. Porque nuestras oraciones siempre son: Señor, ayúdame, necesito esto y el otro. Señor, dame un carro nuevo, ¿verdad? Si tú me das, yo te prometo, yo te doy. Si tú me bendices con un trabajo, Señor, comenzaré a diezmar. Eso es chantaje. Y eso ya lo vimos en Habacuc. Cuando alguien le dice: Señor, si tú me sanas, te prometo que te voy a servir en la iglesia. Eso es chantaje, hermanos. Porque para servir al Señor no necesita decirle: Señor, si tú me sanas, no. Por eso nos falta mucho, hermanos, orar y decirle: Señor, haz bien a tu siervo, ayúdame a que viva y guarde tu palabra y que viva conforme a tu voluntad. Vean cómo la Escritura, hermanos, nos enseña, y quiero dejarles en su mente 3 características. Esta es una de las oraciones más cortas, pero más poderosas. ¿Qué significa o por qué debemos de orar antes de leer la palabra? Pues para que Dios, en primer lugar, ¿verdad?, nos sea quien nos hable y que nos dé entendimiento de lo que vamos a leer. Pero la pregunta es: ¿cómo es? ¿Por qué debemos orar en oración? ¿O qué debemos de pedir en esa oración antes de orar? ¿Por qué orar, hermanos? ¿O qué es lo que debemos de orar? 3 cosas. Número 1, cuando dice la palabra del Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Número 1, pedir una actitud de sometimiento a la palabra de Dios como siervos del Señor. Pedir una actitud de sometimiento a la palabra como siervos de Dios. Dice el 17: haz a tu siervo. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí, hermanos? Y no me refiero a pastores. Muchas veces, el siervo del Señor, es el pastor. No. Todos los creyentes deben ser servidores de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿No más una? ¿Y los demás no son servidores de Dios? ¿No aman a Dios? Haz que tu siervo que viva y guarde tu palabra. Entonces, cuando la palabra dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, es una petición de una actitud de sometimiento a la palabra del Señor de un siervo de Dios. Si eres siervo del Señor, en vez de estarte metiendo otras cosas, dile: Señor, quiero entender bien tu palabra. Vean cómo la Escritura prepara nuestro corazón para entender la voz del Señor. Y lo que queremos entonces en esta tarde, hermanos, cuando hablamos de que la iglesia debe escuchar a Dios en oración, es porque somos siervos de Él. Y es una actitud de humildad, porque te estás sometiendo a la voluntad del Señor y a la voluntad de su palabra. En 2 de Reyes, capítulo 6, nos habla de un siervo del Señor, que se le abrieron los ojos. Eliseo estaba sitiado, rodeados en la ciudad de Dotán por el ejército sirio, y el pueblo tenía miedo, y el joven siervo también tenía miedo. Estaba desesperado el siervo del Señor, pensando que no había posibilidad de escapar. Pensaba que ya los sirios iban a acabar con todo el pueblo del Señor. Pero ¿qué hace Eliseo en 2 de Reyes 6:17? Dice la palabra que el siervo del Señor oró a Dios, clamó a Dios y pidió específicamente al Señor que le concediera una visión especial.
los ojos espirituales. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abras mis ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos, y este siervo miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros. ¿De dónde aparecieron? El milagro de Dios. El siervo de Eliseo estaba ahí, y entonces se da cuenta que está lleno de caballos, de carros de fuego alrededor de Eliseo, y en ese momento el joven siervo vio y percibió y entendió el mensaje de Dios. Y ese es el objetivo, y ese es el propósito de la oración del salmista, que veamos más allá de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay cosas que nosotros no vemos, no entendemos, hermanos. Pero cuando oramos y le decimos: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, porque en tu ley me vas a enseñar tus propósitos, cambia las cosas. De manera, vamos a obtener una percepción diferente a lo que tal vez teníamos. Tendremos una perspectiva desde la perspectiva de Dios. Y siempre la perspectiva de Dios será maravillosa, entendiendo el conocimiento del Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es una actitud de sometimiento a la palabra de un siervo del Señor. Número 2, ¿qué debemos pedir, amados hermanos? Seguimos en el 18. Abre mis ojos. ¿Y qué cosa? Una palabrita importante. ¿Y qué? Y miraré las maravillas de tu ley. ¿Con qué miras, hermano, hermana? Con los ojos, ¿verdad? Pero cuando habla de mirar la ley de Dios, ¿qué encontramos aquí? Que el creyente debe de pedir, número 2, pedir una visión espiritual. Pedir una visión espiritual. El hombre sin Cristo está espiritualmente ciego, hermanos, por lo cual no puede ver las maravillas de Dios. Pero el que es nacido de nuevo no está ciego, ¿sí? Porque va a entender la Escritura, va a entender la palabra del Señor. Por tanto, tener una vista espiritual que nos lleve a poder encontrar al Señor y su voluntad, nos va a llevar a buenas cosas. Pero muchas veces también, hermanos, podemos tener una vista una vista espiritual muy pobre. Soy creyente, llevo años en la iglesia, sí, pero si no te alimentas de la palabra, si te congregas cada vez que se te da la gana venir, por más que digas llevo 40 años en la iglesia, tienes ojos espirituales muy pobre y muy limitada. Por eso es necesario que el creyente se acerque a Dios en todo tiempo. Por eso el Salmo 119:1 comienza diciendo: bienaventurados, felices, los perfectos del camino, los que leen la Biblia cada 3 meses. ¿Así dice el 1? No, ¿qué dice? Los que andan, los que caminan, los que prosperan en la ley de Jehová. Y nuevamente el 2 dice: bienaventurados, felices, dichosos, los que, ¿qué, hermanos? Los que guardan sus testimonios. Hermanos, recordemos que la Trinidad inspiró a grandes hombres para que tuviésemos en nosotros la santa palabra del Señor.
y el Espíritu Santo nos da ese entendimiento de poder que nosotros veamos, nos acerquemos al Señor día a día. Por eso cuando usted abra su Biblia, hermano, cuando usted abre su Biblia, ¿qué está haciendo? Está hablando con Dios directamente y Dios le está hablando a usted. Pero, ¿qué tiene que hacer antes de leer la Biblia? Orar al Señor. Y así escucharás a Dios orando. ¿Qué le vas a pedir a Dios antes de leer tu Biblia? Señor, dame entendimiento. Abre mis ojos para ver las maravillas que tú me quieres enseñar en tu palabra. Señor, abre mi vista espiritual, abre mi mente, abre mi corazón para que lo que yo lea ahorita lo entienda. Y también es una recomendación, creo que ya lo hice el último domingo que estuve. Si usted está leyendo la palabra y lleva unos 4 o 5 versículos y como que ya se está medio perdiendo de lo que está leyendo, ¿qué tiene que hacer? Muchos cierran su Biblia y dicen, no, mañana le sigo. No. Si usted ya oró para que el Señor le dé palabra y le va a hacer entender la palabra, vuelve a comenzar el versículo 1 y va a terminar la escritura. Y si en el versículo 10, 11 o 12, dependiendo del capítulo, se vuelve a perder, vuelve a comenzar. Y entonces el Señor le hablará y entenderá la palabra de manera correcta. Y entonces, no olvide que la tercera persona de la Trinidad inspiró a hombres para que escribieran palabra del Señor. Cuando usted lee la Biblia, está hablando o Dios le va a hablar directamente, y Dios es el autor de toda la Biblia. Y entonces tu mente, tu corazón recibirá sabiduría, paz, fortaleza, consuelo, exhortación para la gloria de su nombre. Escuchar a Dios comenzando con la oración es una actitud de humildad, es una actitud de sometimiento, y de manera humilde te estás acercando ante Dios porque reconoces tu limitación y reconoces tu necesidad espiritual. Y entonces usted puede clamar, hermano, hermana, antes de leer: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Pero muchas veces, y qué triste es cuando decimos: no, yo ya me sé todo, este capítulo lo leo así rápido, es más, ya me lo sé de memoria. ¿Sí? A veces se nos sube el ego, ¿verdad? Ya me sé la Biblia, ¿para qué lo leo? Hay personas que predican sin la Biblia, ¿verdad? No, es que ya lo traigo aquí. Y una de las cosas dentro del mes de la Biblia, y siempre les invito a que nunca dejen de traer la Biblia en la iglesia. Aunque tu celular tenga Biblia de 15 versiones, trae tu Biblia en el templo y cada vez que se use, carga tu Biblia. No perdamos eso, hermanos. Tú puedes tener tu Biblia en tu celular, pero el celular tiene muchas cosas. El creyente tiene que tener su Biblia en la mano, tiene que cargar su Biblia. Es que pesa, no pesa, hermanos. Aquel creyente que busca al Señor tiene que traer palabra de Dios en su mano siempre. No nos excusemos. Yo a veces lo uso en los estudios bíblicos, mi teléfono, pero por las versiones que uso, diferentes versiones, pero mi Biblia está presente en el púlpito, en el atril. Así que no nos dejemos llevar. Aquí leo la santa palabra de Dios, sí, pero este móvil también tiene muchas cosas. Claro, usted dirá, pero no lo abro, cosas satánicas no lo abro. Pero con tan solo un clic se puede ver muchas cosas. Por tanto, no dejes tu Biblia de cargarlo. Escucha la voz del Señor a través de su palabra, y Él te dará sabiduría para enfrentar cualquier situación
que estés atravesando, el Señor te dará sabiduría de cómo resolver cualquier situación que estás enfrentando. Pero necesitas acercarte al Señor, pedirle como su siervo que te dé entendimiento, que te dé una visión espiritual. Pero también hay algo más. Además de tener una actitud de siervo, de humildad, además de buscar a Dios con una visión espiritual, número 3, se requiere otra cosa más. ¿Por qué orar? Pedir ayuda porque somos forasteros. Porque somos forasteros. Versículo número 19. Todos juntos, hermanos, en su Biblia y hermanas, dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Miren el salmista, qué humilde es el salmista. Primero dice: soy un siervo, soy un humilde servidor, por tanto, Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Y sigue su petición: abre mis ojos, porque quiero mirar las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque soy un humilde forastero en esta tierra. ¿Qué es un forastero, amados hermanos? Un forastero es un pasajero de este mundo, un pasajero de esta ciudad. Vengo por un poco de tiempo, pero ya me voy. Y el salmista sabe que su vida no es para siempre en esta tierra. Por eso le dice Dios: mientras viva en este mundo de pecado, forastero soy, no encubras de mí tus mandamientos. Al contrario, ayúdame a que yo viva y guarde tu palabra, porque tu palabra es mi única regla de fe y conducta. Y luego dice el 20: quebrantada está mi alma de desear, ¿qué cosa? Tus juicios cada domingo. ¿Así dice? No. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios. ¿En qué, hermanos? En todo tiempo. En todo tiempo. Y termina el 24. ¿Qué dice el salmista? Todos juntos: pues tus testimonios son mis delicias y mis ¿qué? Consejeros. ¿Cuántas de las veces las cosas nos salen mal por no acudir al Señor, por no acudir a su palabra? Porque aquí claramente dice: tus testimonios, tu palabra son mi delicia y mis consejeros. Entonces, para obtener el máximo provecho de la Biblia, es necesario ser un siervo humilde del Señor. Considerarnos un siervo o siervos humildes, que estemos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, que estemos dispuestos a someternos a lo que Dios quiere para nosotros, y pedirle a Dios una visión espiritual. Señor, es que yo no entiendo la Biblia, por más que lo leo, no le entiendo, Señor. Dile: Señor, abre mis ojos, enséñame. Y si realmente no le entiendes, hermano, hermana, no es por falta de conocimiento. Puedes pedir ayuda a alguien, a un líder de la iglesia, y podemos ayudarte a sacar de tus dudas. No hay problema, aquí estamos para ayudarnos unos a otros. De manera, hermanos, la palabra del Señor nos dice: también reconozcamos en humildad que mientras vivamos en este mundo necesitamos de la palabra. Forastero soy en la tierra. No nos creamos, hermanos, que lo sabemos todo. No nos creamos que vamos a vivir para siempre en este mundo y por tanto no necesito a nadie. No, miren el salmista: forastero soy en la tierra. Mientras vivas en la tierra, hermano, hermana, antes de que el Señor te llame, busca al Señor todos los días, leyendo su palabra, primero comenzando con una oración.
Y cuando termines de leer la Biblia, nuevamente haz otra oración. Lo primero que le vas a pedir es sabiduría, es entendimiento. Cuando ya leíste la Biblia, ¿ahora qué le vas a pedir? Señor, ahora ayúdame a poner en práctica lo que acabo de leer. Esa es una estrategia que te va a ayudar a crecer en el Señor. Dios, ya leí tu palabra, híjole, pero leí un pasaje muy difícil, un pasaje que me habló del pecado. Dios, ayúdame a poder entender y practicarla y no cometer el pecado que vi en la historia bíblica. Pero muchas veces no nos gusta leer los pasajes que hablan del pecado, ¿verdad? Nos gusta leer el Salmo 23. Nos gusta leer Filipenses 4:19, pero usted debe de leer toda la Biblia y cada palabra del Señor traerá una enseñanza para su vida y su crecimiento espiritual. Hermanos, forastero soy, una persona que va de paso de este mundo. Por eso debemos de acercarnos al Señor para que nos guíe en todo momento. En este mundo vamos a enfrentarnos muchas cosas, problemas, aflicciones, pruebas, pero también nos vamos a enfrentar cosas que las autoridades van a estar aprobando, leyes que van en contra de la Biblia, y entonces es ahí donde Dios nos dice cómo defendernos. Hay un hombre en la Biblia, hay muchos, pero hay uno que escuchó a Dios y oró a Dios. No dice que este hombre oró a Dios para escuchar su voz, pero un creyente en Jesucristo tiene que orar. Abraham pudo escuchar a Dios cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y marcha, camina a donde yo te enseñaré más adelante. Y Abraham, en obediencia al Señor, se somete a él, y Abraham, como forastero, se fue de su tierra. Y entonces vemos cómo Dios lo fue guiando en el camino, como un forastero. Pero Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció, porque luego la Escritura dice: y salió Abraham de su tierra. Y sin duda alguna yo creo que Abraham dijo: Señor, como me lo acaba de decir, no sé a dónde voy, pero en tu nombre caminaré y con fe caminaré. La palabra de Dios, hermanos, es algo que nos va a ayudar para toda nuestra vida. Entonces recuerda, eres un siervo del Señor y pide al Señor que te ayude a entender su palabra y que te ayude a someterte a Él, que te dé una visión espiritual para entender su palabra. Y número 3, no olvides que eres un forastero, y mientras vivas en este mundo necesitas la palabra del Señor. Somos peregrinos, nuestro hogar es el cielo. Somos pasajeros en este mundo y necesitamos la intervención del Señor para nuestras vidas todos los días. No existe nada en esta tierra, hermanos y hermanas, que nos pueda ayudar a llegar al cielo, sino solamente la persona de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, escucha a Dios en oración, es decir, antes de leer la palabra, ora al Señor. Terminando de leer la palabra, ora al Señor, porque en esto podemos entender la voluntad del Señor. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, cuando fue tentado allá en el desierto, Mateo capítulo 4, hubo 3 tentaciones, pero en una de las tentaciones Jesucristo le dijo al propio Satanás: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda, ¿qué, hermanos? Sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Por eso escuchemos la voz del Señor, y la palabra nos va a ayudar a enfrentar pruebas, luchas, tentaciones, pero también nos lleva a la santificación, porque es el Espíritu del Señor quien está obrando en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos urgentemente acercarnos a la palabra del Señor en oración, y Él seguirá transformando nuestras vidas, pero hagamos de nuestras vidas una actitud de siervos. Busquemos la visión espiritual y no olvidemos que somos forasteros y necesitamos a Dios en todo momento. Y antes de terminar, Tomás, ¿nos puede apoyar con el himno, por favor? Escuchemos al Señor, nos deleitemos en su palabra, saboreemos la palabra, hermanos, porque necesitamos escuchar la voz del Señor. Necesitamos la ayuda de Él para que cada decisión que tomes, cada proyecto que tengas, pónselo en las manos del Señor. Cada problema que tengas, cada necesidad, clama al Señor después de haber leído su palabra, y Dios te va a fortalecer. La palabra del Señor transforma, santifica, fortalece, consuela, y luego viene la paz en nuestras vidas. Hermanos, póngase de pie y quisiera que entonemos el himno 141, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y cuando nosotros pedimos en nuestra oración que Dios abra nuestros ojos, ¿saben qué? La bendición del Señor llegará a tu vida y la gloria será para el Señor. Amén. Amén. Abre mis ojos para ver. Cantemos con gozo, hermanos, y que esta sea nuestra petición. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad sabré, mi Rey. Humildemente espero yo tu dulce voz hoy escuchar. Dame tu espíritu, Señor, de santidad. Abre mi oído, buen Señor.